Amén, 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 amén. Bueno, quiero comenzar con un tema que se llama, o que yo le he puesto, estructurando la oración. Diga conmigo, estructurar la oración. Vamos, dígalo fuerte, estructurar la oración. Amén. Sabe que para nosotros el tema de la oración es como una cuestión, podríamos decir, como que lo hemos tomado muy a la ligera, como que hemos creído que el orar es solamente cerrar nuestros ojos, hablar, decir algo, pero en realidad si nosotros no entendemos la trascendencia que tiene la oración en la vida del cristiano, es muy probable que nos perdamos de todos los beneficios de lo que esto tiene. ¿Cuántos saben que tomar agua es sano? Nadie, todos toman vino, Coca-Cola. ¿Ah? ¿Cuántos saben que tomar agua es sano, es saludable? ¿Amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene el conocimiento de que el agua tiene ciertos beneficios para el cuerpo y cuando usted la consume, usted sabe que está consumiendo algo que va a traer beneficio a su cuerpo. Entonces, es importante entender la trascendencia que tiene la oración para comprender los beneficios de la oración. La oración es una herramienta que Dios nos ha dado para poder mantenernos en comunión con Él. Y yo espero que a lo largo de estas enseñanzas podamos, dejar establecidos estos principios que van a seguramente edificar nuestras vidas. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, un texto muy conocido que seguramente vamos a tomar como referencia para todas estas enseñanzas. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Dice la poderosa palabra del Señor. Dice, y perseveraban. Diga conmigo fuerte, perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y diga conmigo fuerte, y en las oraciones. ¿Sí? Fíjese, quiero hablarle en este día, en esta primera clase, por así decirlo, quiero hablarle acerca de lo que tiene que ver con la perseverancia, porque es imprescindible que entendamos lo importante que es perseverar en la oración, ¿sí? La oración se tiene que transformar para nosotros en un hábito. Diga conmigo fuerte, un hábito, ¿sí? La oración se tiene que transformar en nosotros en un hábito. Eso fue lo que sucedió en la iglesia primera, algunos le dicen la iglesia primitiva. A mí no me gusta mucho usar esa palabra. En la primera iglesia, en la primera comunidad de cristianos, ¿sí?, que se estableció, dice la palabra que tenían como costumbre orar, partir el pan, reunirse, ¿no? Entonces, eso es lo que aseguraba la extensión del evangelio. Eso era lo que aseguraba que la palabra pudiese llegar a diferentes lugares del planeta, y fue lo que aseguró que el evangelio avanzara, no solamente siendo una palabra, un argumento, sino que avanzara siendo el respaldo de Dios en cada uno de aquellos que predicaba esta verdad y expresaba a Cristo por medio de la palabra. Entonces, lo primero que debemos entender es que la oración para nosotros debería transformarse en un hábito que, debo decir, la iglesia ha perdido. La iglesia ha perdido el hábito de orar, ¿sí? Y tenemos que hablar estas cosas, despertarnos a estas cosas para que no nos siga pasando, porque le vuelvo a repetir, hay un beneficio en orar, ¿sí? Dios nos ha dejado la herramienta de la oración para que podamos obtener el beneficio de esa comunicación continua con el Padre eterno. Mire, la Biblia enseña, desde el principio Dios quiso comunicarse con el hombre. Él pasaba en el día, pasaba un tiempo con el primer Adán. Él quiso habitar en medio de su pueblo cuando la nación estuvo en el desierto. Él habitó en Cristo cuando, luego de ser bautizado, dice la palabra que cuando Él salió de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo reposó en Él. O sea, Dios siempre ha querido comunicar, transmitir
lo que Él es, la información que Él tiene para que nosotros podamos entregarla. Y la única manera de recibir esa información es cuando yo tengo comunión, cuando participo de la comunión, cuando participo de la intimidad con el Padre. Por eso se tiene que transformar en un hábito. Por eso dice la palabra que la iglesia primera, la primera iglesia, perseveraba. Se les había hecho un hábito el hecho de partir el pan, el hecho de orar. Entonces, amado, Jesús no aparece de repente en la escena con poder, con sabiduría, con milagros, no, sino que hay un proceso previo, ¿sí? Un proceso previo que demandó tener una continuidad, una perseverancia, ¿sí? La Biblia enseña en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 42, si lo quiere buscar, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso, le dije, 52, Lucas 2:52. Yo tengo anotado, así que por ahí no voy a buscar en la Biblia porque lo tengo aquí anotado para ir un poquito más rápido. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 42, dice, 52, dice la palabra: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, había podríamos decir, un proceso, un camino que Jesús transitó de pequeños hábitos, de pequeñas acciones, comportamientos que se iban acumulando, ¿sí? Cuando algo se hace un hábito en nosotros, ese hábito se va acumulando. Miren, acá tenemos al maestro Adri. El maestro Adri empezó en el gimnasio y los que lo conocemos de hace mucho tiempo hemos empezado a notar el fruto del gimnasio. Y lo vemos más corpulento, ¿no? Y lo vemos más trabadito, y lo vemos más como que ya tiene más bíceps, más tríceps, ¿no? ¿Por qué? Porque eso fue un hábito, se hizo en él un hábito desde hace un tiempo, donde él asiste al gimnasio, tiene una dieta estricta, consume proteínas, consume cuestiones que ayudan al aceleramiento de ese proceso en su vida, y no es de un día para el otro, pero esos pequeños hábitos se van acumulando y luego van evidenciando la manifestación de lo que hemos hecho en silencio, de lo que hemos hecho en privado. Entonces Jesús no aparece de repente a los 33 años predicando los misterios extraordinarios del Padre y sanando a los enfermos y liberando a los endemoniados, sino que desde su infancia fue formado, desde su infancia fue creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces esto nos revela que incluso el Hijo de Dios, Jesús, fue formado día a día, haciendo de pequeños hábitos una gran estructura visible. No fue un salto repentino hacia el ministerio público, sino un desarrollo continuo, un desarrollo constante, hábitos saludables, hábitos sanos, decisiones diarias que lo formaron durante 30 años antes de empezar su ministerio. Mire, nosotros continuamente estamos decidiendo. Usted hoy decidió venir a la reunión de oración y otros decidieron no venir, decidieron no asistir. Estamos continuamente en una toma de decisiones, ¿sí? Decidimos lo que vamos a comer, decidimos cómo nos vamos a vestir, decidimos hacernos cambios físicos, cortarnos el pelo. Hoy me corté el pelo, ¿se me nota? No, bueno, gloria a Dios. Entonces decidimos hacer pequeños cambios en nosotros mismos. Continuamente estamos haciendo decisiones. Bueno, necesitamos poner foco en esas decisiones para que esos hábitos, para que decidamos sobre los hábitos que queremos construir, para que terminen expresando aquello que queremos ser. Amén. Entonces el cambio real, escucha este principio, el cambio real es el resultado de hábitos y no de eventos únicos. Usted está hoy acá con sus situaciones, con sus situaciones en su vida que lo han traído hasta aquí, y gran parte de donde hoy está es responsabilidad de los hábitos o del comportamiento en sus hábitos que usted ha tenido a lo largo de su vida, ¿sí? Por ejemplo, si encontramos a una persona con qué sé yo, mire, el otro día me pasó, me encontré con una persona conocida y es carpintero, él es carpintero. Y actualmente tiene una enfermedad, no sé si usted la habrá oído nombrar, una enfermedad que se llama EPOC,
que es una enfermedad que tiene problemas en los pulmones, no puede respirar, porque él toda su vida trabajó con la madera respirando aserrín. Entonces ese aserrín el primer día no le hizo nada, el segundo día no le hizo nada, tal vez el primer año no hizo nada, el segundo, el tercer año, pero a lo largo del tiempo ese hábito, ese mal hábito, ¿sí? Que a lo mejor él no se dio cuenta, pero a lo largo del tiempo ese mal hábito le construyó una enfermedad. ¿Se entiende, no? Entonces yo quiero que repita y diga conmigo esto: soy el resultado de mis hábitos. ¿Sí? Soy el resultado de mis hábitos, de lo que continuamente estoy haciendo, consciente o inconscientemente. Por eso, amado, la primera iglesia se volvió consciente de la importancia de la oración. La primera iglesia se volvió consciente del beneficio de la oración y por eso hicieron de la oración un hábito y por eso perseveraban en ese hábito y terminaron construyendo la estructura que es hoy en día la iglesia en las naciones de la tierra. Mire si realmente vale la pena poner foco en los hábitos que tenemos y mire si tiene trascendencia eterna cuando nosotros aplicamos eternidad, santidad y la palabra, ¿no? Dentro de nuestros hábitos. Entonces, el cambio real es el resultado de esos hábitos y no de eventos únicos. O sea, a usted no le pasan las cosas por casualidad. Todo es una construcción. Todo se va construyendo, se va edificando. Entonces, es importante que le prestemos atención a los hábitos. Cada acción que usted toma es un voto a favor de la persona en la que se está convirtiendo. ¿Sí? Jesús practicaba el hábito de orar, de meditar en las Escrituras, de servir a otros, porque lo que hacemos constantemente es lo que termina definiendo lo que somos y no lo que hacemos ocasionalmente. Mire, yo puedo salir una vez al mes a repartir viandas a la calle y ayudar a gente, pero ese evento único, mensual, no me transforma en un ser generoso, sino los hábitos diarios que yo tengo y que verdaderamente respaldan esa generosidad. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? O sea, nadie puede decir que yo soy generoso porque salí una vez a llevar una vianda a una persona que tenía necesidad de comida en la calle. Nadie puede decir soy generoso porque un día hice eso. No, sino que construimos un carácter de generosidad en los hábitos que diariamente tenemos, ¿sí? Y que aplicamos en nuestra cotidianeidad y que van formando aquello que nos vamos a convertir. Entonces, miren, los pequeños cambios son los que van a terminar logrando los grandes resultados. Los pequeños cambios son los que terminan logrando los grandes resultados. Cambiar un 1% cada día parece insignificante, pero con el tiempo eso se transforma en algo exponencial. Jesús enseña que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Acompáñeme, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 31 y 32. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 31 y verso 32. Mire, seguramente usted ya conoce bien esta parábola, esta enseñanza, pero quiero mostrarle algo por la palabra. Cómo Jesús está mostrándonos por medio de las Sagradas Escrituras cómo un pequeño hábito se puede transformar en un gran logro con el paso del tiempo. Miren lo que dice la Escritura. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña, diga conmigo fuerte, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, de las verduras, es la más grande de las verduras, de las hortalizas, y luego se transforma en árbol, se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mire qué extraordinario que es esto. Yo no sé si alguna vez usted vio un grano de mostaza. ¿Lo vio alguna vez? Sí. Yo también he visto el grano de mostaza. Me acuerdo que cuando estaba internada la Sol, vino un hombre y me trajo una semilla de mostaza y me dice: mira, Jairo, el Señor dice que si vos tenés una fe de este tamaño, Él puede hacer el milagro. Y lo vi y era una cosa imperceptible, chiquitita, muy muy pequeña, pero dice la palabra que con el paso del tiempo, con una pequeña podríamos decir dosis de agua, de sol, de tierra, pequeños elementos, ¿no?, que van trabajando sobre la semilla, hacen que esa semilla se transforme primero en una gran hortaliza, en un elemento que sirve para alimentar a alguien más. Présteme
mucha atención en esto, porque está hablando, amado, del principio de la semilla, pero luego se transforma en algo que provoca o produce alimento. O sea, alguien puede alimentarse. Y es lo que sucedió con usted. Cuando usted llegó a Cristo, usted llegó como una semilla, tal vez imperceptible, se sentaba al fondo, nadie sabía su nombre, estaba allí a lo mejor expectante al culto, cantaba, no se sabía las canciones, miraba el proyector para ver si se aprendía las letras, y una pequeña semilla, pero luego comenzó a trabajar el sol de justicia, que es Jesucristo. Luego comenzó a trabajar el agua del Espíritu Santo, la lluvia, la palabra, comenzó a mojarlo, a regarlo. Usted fue sembrado en una tierra y comienza a crecer a tal punto que ahora ya no es alguien imperceptible, sino alguien que sirve para alimentar en la palabra al otro con el pan de vida, ¿no? A otros. Pero luego dice la Escritura que esa hortaliza se transforma en un árbol que tiene la capacidad de dar cobijo, de dar resguardo a las aves. Está hablando del principio de paternidad, de alguien que puede dar cobertura, de alguien que puede traer techo sobre la vida de alguien más. Así funciona el principio de la semilla de mostaza. No está hablando del tamaño inicial de la semilla, porque hay mucha gente que confunde esto. Piensa que cuando Jesús habló del tamaño de la semilla de mostaza está hablando de por qué es chiquitita, y no está diciendo eso. Lo que está hablando es del potencial que tiene la semilla de mostaza, que aún siendo algo tan pequeño se puede transformar en algo extraordinariamente grande. Pero todo se construye con los hábitos, todo se construye con lo que vamos haciendo día a día. Por eso la primera iglesia tenía como hábito orar. Diga conmigo, orar, interceder, buscar a Dios, pasar tiempo en la comunión con el Espíritu. Tenían eso en común, todos perseveraban, habían hecho de la oración un hábito, y eso transformó ese pequeño grupo de gente en una iglesia que, si hoy la contáramos, ¿no?, en las naciones de la tierra, cuántos miles y millones de personas serían en el mundo, ¿no? Aquellos que profesamos esta fe, que servimos al Señor y que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, ese 1% que tal vez practicó hoy esa oración, amado, mire, no hace falta que usted empiece a orar 1 hora. No haga promesas que no podrá sostener en el tiempo. Ese es el gran problema de los hábitos. Cuando hay gente que quiere tomar decisiones drásticas, cambios drásticos en su vida. Mañana empiezo el gimnasio y nos compramos la zapatilla, nos compramos el buzo, el pantalón, y vamos, y nos dura 2 semanas, y ya a la tercera semana ya decimos, bueno, hoy no voy a ir, pero ya mañana hago lo que tenía que hacer hoy, lo hago mañana, hago doble turno, doble ejercicio, y así pasan los días y se deja de estar. Los cambios drásticos, diga conmigo fuerte, los cambios drásticos no sirven. Necesitamos pequeñas dosis de cambio, pequeñas dosis de cambio. Si usted no tiene el hábito de la oración, no es necesario que usted se meta 2 horas, se encierre. Estoy preparando un video que voy a hacer ahí. Estoy recopado con el tema de los videos, y voy a hacer un video ahí hablando sobre un hombre que tenía que escribir una novela. Y había procrastinado. Quiero hablar un poquito de la procrastinación en ese video. El hombre había procrastinado, tenía 2 semanas para entregar una novela, si no le iban a hacer una multa. Y el hombre le dice a su ama de llaves que le esconda toda la ropa en una maleta, le guarda toda la ropa en una maleta, le saca la ropa de la habitación y le cierra con llave la habitación, desnudo dentro de su habitación. O sea, no podía salir a la calle, no podía tener vida social, se obligó a sí mismo a escribir esa novela. Es una historia real, ya la vamos a compartir. Pero ese tipo de decisiones drásticas, amado, no funcionan. Lo que funciona es ir construyendo de a poco, como fue construido el carácter de Cristo. Cada día Él iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Por eso, empezar desde mañana con algo pequeño. Levántese, y antes a lo mejor de bajar el primer pie de la cama, cuando se despierte, antes de bajar el primer pie de la cama, cierre sus ojos y haga una oración. Y será un comienzo, será un principio, ¿sí? Aparte, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos a lo largo de su día, en el baño, en la ducha, en la cama, no sé, arrodíllese, ore, y pequeños hábitos que logremos sostener en el tiempo van a terminar construyendo una estructura sólida que será indestructible para la gloria de Dios. Ningún orador de fuego se inició orando 3 horas por día. Todos hemos comenzado a hacerlo de a poco, yo el primero.
Yo el primero. Hemos comenzado a hacerlo de a poco. Pero para que la oración tenga los resultados que el Padre espera que tenga en la iglesia de Jesucristo, necesitamos dar comienzo con pasos pequeños, aprendiendo a desarrollar esa vida de oración como el Padre quiere que la tengamos, una comunión constante. Mire, yo le digo algo, llegará un momento donde usted no necesitará entrar a su habitación y cerrar la puerta. Llegará un momento donde la oración será una continuidad en su vida, caminando por la calle, comiendo, no sé, será una continuidad, será una oración que usted no terminará. Veo que a veces las oraciones nuestras empiezan y terminan, ¿no? Amén y amén, ¿cierto? Así cerramos nuestras oraciones, pero cuando el Señor trabaje en usted y haga usted de la oración un hábito, esa oración ya no tendrá un final. Su vida será una continua oración para la gloria del Padre. Amén. Entonces, amado, así como la semilla de mostaza tiene ese potencial, en usted también está ese potencial. Hoy puede comenzar a hacer algo pequeño, pero si usted lo sostiene en el tiempo, se transformará en algo extraordinariamente grande. Por eso, hacer de la oración un hábito es clave. Fue lo que entendió la primera iglesia. Lo transformó en algo en lo cual perseveraban. Entonces, los hábitos sólidos nacen cuando nosotros cambiamos de identidad. Présteme toda su atención en este principio. Jesús no oraba porque necesitaba cosas. Él oraba porque era parte de la naturaleza de lo que Él era. Era como una recarga de batería. La oración para el cristiano es una recarga de batería. ¿Amén o no amén? La oración para el cristiano es una recarga de batería. Iba al Padre a recargarse, iba al Padre a recibir, iba al Padre a llenarse una vez más, ¿sí? Entonces la oración no es algo, entiéndame esto, no es algo a lo que yo debo aspirar, sino que debe ser parte mía por lo que yo soy, ¿se entiende? No tengo que anhelar orar porque quiero transformarme en un hombre de oración, sino que yo oro porque soy un ser espiritual que en la oración encuentra la recarga de Dios para mi vida. ¿Se entiende? Y cuando yo lo entiendo de esa manera, ¿sí? Yo, por ejemplo, a ver, le pongo este ejemplo. Yo no como porque yo piense en mi cabeza, che, hace mucho que no como, tengo que comer porque si no me voy a morir. No lo pienso de esa manera, sino que mi naturaleza, mi humanidad me pide sola, cuando el cuerpo necesita los nutrientes, necesita el alimento, mi cuerpo solo me pide a mí que yo le dé comida, que le dé combustible. ¿Se entiende? O sea, no hace falta que yo intelectualice el hambre. No tengo que intelectualizar el hambre. No es que la verdad que hace 3 días que no como, voy a comer por las dudas. No, sino que el cuerpo solo, mi naturaleza hace que mi cuerpo me pida comida. ¿Se entiende? Lo mismo pasa en la oración. No, yo no intelectualizo la oración porque digo, ay, hace mucho que no oro, hace mucho que no ayuno, sino que mi naturaleza espiritual me lleva a ir al Padre porque necesito su recarga, necesito su comunión, necesito su consuelo, su amor, su paz, su palabra, su corazón, su dirección. ¿Se entiende? Entonces la oración no nace de un anhelo por querer ser un buen orador. La oración nace de la necesidad que tengo como ser espiritual de estar conectado a Dios. Por eso la identidad es clave. Jesús la tenía clara. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y por cuanto tengo esa responsabilidad, por cuanto tengo ese compromiso con Dios de ser camino, verdad y vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, por cuanto tengo esa responsabilidad, entonces necesito estar continuamente conectado a la fuente que me libera gracia, que me libera poder, que me libera unción, que me libera palabra. Necesito estar continuamente conectado a través de la oración, porque mi naturaleza exige que de acuerdo a mi responsabilidad yo tenga esa comunión. ¿Está conmigo? Entonces, miren, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Se va comprendiendo, ¿no? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice la poderosa palabra del Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. Algunos dicen las viejas pasaron, pero no, es las cosas viejas, ¿sí? Pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Diga conmigo, una identidad nueva. Una identidad nueva. Una identidad cuya naturaleza necesita la comunión. Por eso usted va a ver gente a veces en el culto que no ora. Y usted dice, bueno, cierre sus ojos y están mirando el celular, están mirando el techo, están mirando al hermano. ¿Por qué? Porque su naturaleza no les pide orar. No tienen la necesidad de entrar en ese tiempo de comunión. Y por más que nosotros los que estamos al frente les digamos, cierre sus ojos, levante las manos, manos arriba, patita para atrás, saque la lengua, chuchuguá, chuchuguá. Por más que hagamos todo eso, si la persona no tiene la necesidad de entrar en comunión con el Señor por medio de la oración, del secreto, será imposible. Esa persona lo que no ha adquirido es la identidad, ¿se entiende? La identidad es lo que hace que yo tenga hambre de la intimidad. La identidad es lo que hace que yo tenga necesidad de estar en comunión. Mire, amado, la verdad es que me he metido en esto, ¿no? Que tiene que ver con el secreto, con el apagar por ahí las voces. Mire, es tremendo esto, amado. Cuando usted logra apagar las voces del mundo, ¿no? Y de los problemas y de las situaciones, y usted empieza a callar su mente, a tomar dominio de su mente para que las voces en su mente no tapen lo que Dios está hablando. Es extraordinario oír a Dios, amado. Es extraordinario cuando Dios te trae una palabra, cuando trae confirmación. Por eso, amado, ya luego deja de ser un peso, una carga. Ay, tengo que orar, ay, voy a orar porque el apóstol me pidió que predicara, entonces voy a orar para ver qué es lo que Dios me da. No, ahora es una necesidad. Mi naturaleza me pide ir a Dios, mi naturaleza me pide estar en contacto con el Padre Eterno. Entonces, amado, ¿quieres ser más como Jesús? No busques una transformación mágica, no te vas a transformar por una oración del pastor. Empezá con un hábito santo cada día, un hábito pequeño, tal vez imperceptible, pero que sostenido en el tiempo va a establecer una estructura sólida, inamovible y que va a permanecer en ti sin necesidad de que hagas ningún tipo de esfuerzo. Ya no tendrás que llevar y obligar a tu carne a ir a orar, sino que ahora tu carne estará sujeta a la necesidad de tu espíritu y hará lo que tu espíritu diga que tienes que hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Por eso, en vez de decir necesito orar más, porque la verdad que hoy la palabra me tocó, ¿yo? ¿Le ha pasado eso? Dice, hoy la verdad que hoy el apóstol me pegó medio duro, así que necesito orar más. En vez de decir eso, cambia esa frase y decir, soy una persona que vive en comunión porque Cristo está en mí. Y como parte de mi naturaleza, yo necesito estar continuamente conectado a la fuente que es el Padre, a la fuente que es Dios. No te enfoques en los resultados inmediatos. No te enfoques en los resultados inmediatos, porque te vas a desenfocar del verdadero objetivo. El verdadero objetivo no es el resultado inmediato, sino la transformación continua, pequeña, pero que sostenida en el tiempo hará de ti una persona que exprese a Cristo como Él necesita ser expresado. Amén. Los hábitos terminan moldeando nuestra identidad y viceversa. La manera más poderosa de cambiar un hábito es cambiar la identidad. Mire, estaba viendo un podcast el otro día de una persona que yo empiezo de más atrás. Yo tengo un primo en Chile que él es coach ontológico. Y también yo, como usted, no entendí un pomo cuando él me dijo que era eso. Él me dijo, soy coach ontológico. Bueno, la cuestión es que ellos trabajan con una cuestión que se llama PNL, Programación Neurolingüística. Y lo que hacen es ir a las empresas y les dan capacitación a los empleados de la empresa y les cambian a través del lenguaje, claro, forma de vender o también productividad dentro de la empresa. Y me pareció muy interesante y me pasó un par de datos de personas que se dedican a esto. Y estaba viendo un podcast justamente es un muchacho chileno que es un coach ontológico. Después usted me pregunta quién es, yo le paso el dato para que lo mire. Y el hombre decía algo que a mí me llamó poderosamente la atención porque no deja de ser un principio escritural. Y ahí me doy cuenta que todo lo que el ser humano necesita está en la palabra. Todo lo que el ser humano necesita está en la palabra. Y Dios ya lo dijo
a través de sus profetas, a través de Cristo, a través de los padres, hace miles de años atrás, y el hombre hoy está tomando esas herramientas para traerle, por así decirle, productividad, bendición al ser humano. Pero este hombre decía algo, decía, si yo tengo una persona que viene a mí y me dice, Oscar se llama este hombre, y me dice, Oscar, yo quiero dejar de fumar, lo primero que tengo que trabajar es su lenguaje, su programación neurolingüística. Tengo que cambiarle la forma de hablar y tengo que decirle, no, vos, si vos te decís a vos mismo, tengo que dejar, ese tengo que dejar se transforma en una carga. Es como el tengo que dejar pan. Qué duro que es dejar el pan. Amén o no amén. Tengo que dejar, entonces se transforma en una carga. Lo digo, pero mi subconsciente lo interpreta como un peso, como una carga. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para utilizar una palabra que no me signifique mentalmente una carga, sino una ayuda? Bueno, el hombre dice, ya no digas más, tengo que dejar de fumar, sino ahora decir, yo no soy fumador, entonces yo no necesito un cigarrillo. ¿Se entiende, no? O sea, ya no es un tengo que dejar de fumar, sino ahora es, como yo no fumo, no necesito un cigarrillo. Entonces decía que esa pequeña frase, obviamente, si el fumador que lleva, no sé, 20, 30 años fumando y quiere dejar el cigarrillo, si le ofrecen un cigarrillo, por más que diga no soy fumador, igual va a tener la tentación. El primer día, el segundo día, pero con ese hábito sostenido en el tiempo lo va a lograr vencer. Y la Biblia enseña cosas como, por ejemplo, que llamemos a las cosas que no son como si fueran. A las cosas que no son como si fueran. Y a lo mejor el primer día vas a seguir viendo eso que es. El segundo día también, pero con ese hábito sostenido en el tiempo, te vas a dar cuenta que esa estructura se va a volver tan sólida en ti, esa verdad se va a arraigar tanto en ti, en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que yo antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aleluya. Lo que hoy tal vez es un imposible o un objetivo a largo plazo, cuando yo me mantengo firme en una verdad, en un hábito santo y logro mantenerlo, aunque sean pequeñas dosis diarias, a la larga se va a transformar en una realidad en mi vida. Amén. Y comenzar a llamar, entonces ya no diga tengo que orar porque la verdad que me habló la palabra y tengo que orar. No, ahora diga soy santo y mi naturaleza de santidad me lleva a estar en una comunión continua con el Padre eterno. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces vamos de esa manera moldeando nuestro carácter, vamos de esa manera moldeando nuestra identidad, porque le decía, en lugar de enfocarse en lo que usted quiere lograr, debe enfocarse en lo que usted es. Deje de enfocarse en lo que quiere lograr y enfóquese en lo que usted es. Usted es nueva criatura comprada a precio de sangre. Y la oración es el vínculo que nosotros tenemos con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el vínculo. Entonces no es que yo quiero orar porque quiero lograr. No. Ahora yo oro porque es parte de mi naturaleza, de la naturaleza que adquirí cuando vine a Cristo. Amén. Entonces los hábitos no son solamente acciones, son manifestaciones visibles de una identidad invisible. Amén. Entonces, la Biblia no llama al creyente a un cambio superficial, sino a una transformación desde el interior. Carta a los Romanos capítulo 12, verso 2. Carta a los Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la poderosa palabra del Señor: no se conformen a este siglo, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Dios no quiere simplemente que usted actúe distinto, sino quiere que usted sea genuinamente transformado. Jesús vino a darnos una nueva naturaleza, no solo vino a cambiar conductas, ¿sí? Antes decía malas palabras, ahora no las digo. Antes tenía vicios, ahora no los tengo. No vino a cambiarte solo eso, vino a darte una transformación que produzca en usted una naturaleza nueva. Ya no vivo yo, ya no vive el Abel, o no debería vivir el Abel, ya no debería vivir el Walter, ya no debería vivir el Joel, ya no debería vivir el Adri, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y esa naturaleza tiene que vivir como esa naturaleza es. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, carta a los Efesios capítulo 4, verso 24,
Dice la poderosa palabra del Señor, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, con esto termino, amado. Cambiar hábitos solo para lograr objetivos, como, no sé, bajar de peso, leer más, etcétera, se vuelve algo frágil. Cuando yo comienzo a tener hábitos por algo que yo quiero alcanzar, ese camino se vuelve frágil y en cualquier momento se rompe. Pero cuando yo hago de ese hábito una experiencia de lo que soy y logro sostenerlo, no por lo que voy a alcanzar, sino por lo que soy hoy, y sigo siendo mañana, y sigo siendo pasado, y sigo siendo dentro de una semana, y sigo siendo dentro de un mes, no por lo que voy a lograr, sino por lo que soy hoy, y lo sigo sosteniendo en el tiempo, termina transformándose en una estructura indestructible. ¿Amén o no amén? Entonces, amado, los hábitos nacen de una identidad. Recuerde eso. Los hábitos no nacen de los objetivos, sino de una identidad. Soy el templo del Espíritu Santo. Soy un adorador. Entonces el cambio es genuinamente profundo y duradero. Jesús no ayunaba solo para cumplir una meta. Hoy ayunamos como iglesia, así que bueno, hoy me meto en el ayuno, me muero de hambre, veo cómo comen fideo con tuco en mi casa, pero yo estoy ahí, no, porque yo he hecho un voto con el Señor que hoy voy a ayunar porque tengo una petición. No, Jesús no ayunaba para cumplir metas, ayunaba porque era parte de Él estar en un vínculo continuo con el Padre Eterno. Y el ayuno era un vehículo, era una herramienta, es un vehículo, es una herramienta para estar conectado al Dios que nos ha llamado, ¿sí? Lo dejo acá y seguimos el próximo martes.